se hospedó en esa ocasión. Una cuestión memorable. Para acá la gente no tiene idea de mis andanzas. Y por eso cuando me ven predicando, por ejemplo, estuve el jueves predicando en una población allí en Colina que se llama Los Robles. Los Robles, un centro de gánster. Cada 2 casas venden marihuana y agarran tipos los pacos y los matan a palos porque son toda una tropa de viciosos. Había 4 gatos locos adentro del salón donde se hizo la reunión. Y este predicador que hoy está frente a ustedes estuvo predicando con la misma pasión, con la misma fuerza y con el mismo amor que he predicado siempre. Amén. Bueno, por eso solamente quiero decirles un poco lo que hago, chiquillos. Y por eso cada vez me voy poniendo más viejo y tengo tanta alegría de ver iglesias desarrolladas, crecidas como esta, que representan el trabajo de toda esta gente. Esto es como Dios está restaurando la iglesia. Hay signos de avivamiento, son pequeños fuegos que saltan por aquí y por allá y parecen lucecitas como si un loco por ahí en la montaña encendiera un fósforo. ¿Qué es un fósforo en medio de una noche metido en una montaña? Pero esa pequeña luz significa algo en la oscuridad. A lo mejor yo mismo soy como una luciérnaga solitaria que de repente enciendo mi lucecita por ahí en medio de las tinieblas, pero ya se reunirán otras luciérnagas y formaremos un cortejo glorioso, un desfile triunfal de aquellos que amamos a Cristo y amamos su palabra. Aleluya. Por eso no importa lo que hoy seamos, lo importante es lo que seremos en presencia del Señor, porque lo mejor está por venir. Y como dijo la palabra, la gloria de esta casa será más grande la gloria postrera que la gloria primera, porque el Señor restaurará todas las cosas al final de los tiempos. Amén. Bueno, muchachos, dicha esta introducción, recuerden nuestras grabaciones, los videos de estos predicadores que también tienen muy buenas prédicas. Edito Espinosa, nos conocemos más de 40 años con él, excelente predicador. Aparte que ha tenido el mérito, como pocos predicadores en este país, de haber predicado en el Te Deum evangélico. Esa cuestión no es fácil. Aparte de decir las cosas que él dijo, también es otro tema. Y el tipo muy valiente y meritorio en lo que hace. Es digno de escuchar a Edito y evidentemente él debiera publicar sus temas también porque la gente tiene deseos de tener alguna cuestión tecnológica para seguir oyéndolo. Y Medardo Mora, mi amigo de Cañete, ahora está en Cañete este Medardo, pero nos conocimos más en Lagunilla, en Coronel. Viaja ahí en esa octava región que es tan evangélica y tiene un proyecto extraordinario en la zona cercana a esa zona de los lagos de la cordillera de Nahuelbuta. Y son mis amigos que han venido de lejos para tener la bendición de encontrarse a los pies de la palabra en esta tarde. Un excelente predicador, Medardo, a quien la gente sigue también en sus programas de radio. Lo veo ahí en austro.cl. Bueno, las transmisiones de la radio, los programas de televisión que están teniendo. Buenísimos ministerios. Van a tener la alegría de escuchar a 2 excelentes predicadores después de este loco que les está hablando aquí. Sobre todo me alegro de haber estado al comienzo porque el predicador del comienzo no tiene el peso espiritual como para finalizar la reunión. Yo soy un tipo más de diálogo, más conferencista que predicador, pero el público nuestro es un público pentecostal. Entonces la gente lo que espera aquí es que las bancas vuelen, que nos colguemos de las lamparitas, que haya alguna manifestación carismática portentosa. Y yo la verdad es que no estoy para esos trotes, nunca fui y es muy difícil que ahora me agarre el pentecostalismo exacerbado. Así que estoy más en la cuestión moderada del pentecostalismo. Y por lo tanto a veces estoy extraño a estos grupos, pero sé que hay presencia del Señor, que Dios nos va a sorprender y que hay una palabra de Dios que también va a bendecir su corazón y su vida. Así que vamos ahora a la presentación del tema de la palabra. El texto que he escogido está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 19 al 21. Tengo el texto aquí, lo veo perfectamente, pero me gustaría que alguien lo pueda leer, por favor.
Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. Habla sobre la restauración de todas las cosas. Un texto extraordinario. Qué bueno que estamos filmando esta grabación. Después compártanme una copia, muchachos, para meterla en mi catálogo. Pero esta es una hora memorable. Esto es el mes de agosto, 17 de agosto del año 2003, en la ciudad de Santiago de Chile. Pastor Ernesto Silva le saluda, para aquellos que alguna vez verán el video. ¿Tenemos el texto? ¿Quiere alguien leerlo? Escuchamos. Sí, Señor. Es la palabra del Señor. Gracias por esa lectura. La restauración de todas las cosas. Este tema recurrente de tratar de buscar la forma de restaurar la iglesia ha sido una cuestión que la he visto durante toda mi vida de evangélico. Yo tengo hoy 65 años, nací el año 1948, me recuerdo perfectamente de lo que escuchaba en el año 1958, al tener 10 años de edad, los movimientos que hubieron entre los evangélicos en el año 1960, cuando se definía una cuestión política tremendamente importante acá en Chile, que era la elección de un presidente que iba a marcar indudablemente el destino de este país. Se hablaba mucho también del mismo tema, restaurar la iglesia, porque habían pasado en ese año 50 años de pentecostalismo, ahora han pasado 100, y cuando pasaron los primeros 50 años de pentecostalismo había un montón de pentecostales que querían volver al año 1909, pero era imposible volver. Yo me acuerdo de esas reuniones, y la gente decía cosas parecidas a las nuestras. Necesitamos volver a la iglesia primitiva, necesitamos ser como los viejos apóstoles y necesitamos tener iglesias como la iglesia del comienzo. Pero volver a ese comienzo es hipotéticamente imposible. Nunca volveremos a ser lo que fue la iglesia apostólica y nunca volveremos a ser lo que fue la iglesia chilena en el año 1909. Por lo tanto, nos quedan solamente dos posibilidades. O ser mejores que esos locos o ser peores que ellos, pero iguales nunca. Ahora, yo no es que quiera desenterrar cadáveres y sacudir huesos de tipos muertos, pero soy un investigador y evidentemente dentro de esas investigaciones que he hecho siempre en la historia de la iglesia, una cuestión que realmente es parte integral de mi prédica, descubro con asombro que varios líderes del movimiento pentecostal chileno del año 1909, 1910, hace 100 años atrás, varios de ellos no eran tan santos como la gente cree. Es una de las cuestiones más espectaculares que me golpeó en la investigación. Hay una cantidad de libros, hay una buena cantidad de acopio de información en las redes de internet que se hacen extraordinariamente importantes porque la gente que aporta datos es cuantiosa. Se han escrito varios libros sobre la historia de la iglesia evangélica en Chile. Y aparecen historias escabrosas de varios locos que fueron los fundadores del movimiento pentecostal. Tipos que en lugar de tener currículum tenían prontuario. En honor a la verdad, no eran ningunos santos. Y cuando yo comparo la vida de esa gente a la que Dios tomó para el avivamiento pentecostal del año 1909 y lo comparo con tipos como ustedes o como yo, sinceramente no encuentro grandes diferencias. Y sinceramente, en varios casos, somos mejores que esos tipos del año 1909, por el currículum que tenían. Y se las voy a soltar así, clara, sin nombre ni apellido para no escandalizar muertos.
Uno de los fundadores del movimiento pentecostal en este país era homosexual. Y eso produjo divisiones profundas en el pentecostalismo inicial de este país. Unas cuestiones escabrosas. Y a otros, que son pilares de esta cuestión pentecostal, con los que Dios hizo lo que hizo en el año 1909, lo apodaban el potro, porque era un loco que la iglesia la había convertido en un harem, como tener un zorro en un gallinero, depredando a las gallinas, hasta que no dejó ninguna viva. Yo sé que seguramente este tipo de tema no lo va a abordar ni Medardo ni Édito, porque estos tipos son todos piadosos, pero yo soy un loco del lenguado. Entonces esta cuestión es real, y cuando yo comparo a esa gente con nosotros somos mejores que esos tipos. Por lo tanto, si Dios en su misericordia hizo con esa gente lo que hizo, con nosotros podrá hacer 1000 veces mejor las cosas que las que hizo hace 100 años para atrás. Por lo tanto, la iglesia no tiene que volver a lo antiguo. Tiene que volver siempre al futuro, estar en lo nuevo, en lo que Dios va a preparar, en lo que Dios puede hacer con tipos como nosotros. Esa cuestión es grave, pero la historia pasó. Y hoy solamente los locos que escarban en esos viejos vericuetos de museos se encuentran con las informaciones como las que acabo de darte. Pero eso es para hacerte sentir de que Dios, cuando tiene algo que hacer, lo hace con tipos que a veces no están con las características suficientemente adecuadas para llevar adelante una obra magistral. Y entonces yo no tengo ningún problema para presentarme delante de Dios y decir: Señor, yo no tengo ningún currículum, también tengo mis batallas perdidas y tengo mis derrotas y soy un tipo que no tengo alas ni aureolas. Pero si tú hiciste lo que hiciste con esos tipos, que son peores que lo que yo he sido, ¿cómo no vas a hacer algo conmigo? Por eso es que tengo fuerza para decirles lo que les digo. Y en esta hora de esto que se llama la restauración de la iglesia, ustedes no tengan miedo. Ustedes pueden ser mucho mejores que la iglesia de hace 100 años atrás. Y olvídense de esa cuestión de las experiencias que se tuvieron atrás. Las experiencias nuestras pueden ser 1000 o más veces mejores que las que vivió la gente pentecostal de hace 100 años atrás. Porque el Dios de la palabra es el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Y el Dios de la palabra es el que marca las diferencias. Y cuando Dios quiere manifestar su gloria, lo hace con avivamientos extraordinarios y tremendos. No hay que tener miedo a los cambios. La iglesia es distinta. No podemos volver a lo que fue 100 años atrás, el pentecostalismo chileno, en medio de un país completamente diferente al que hoy tenemos, donde las iglesias son distintas. Mucha gente cree que en el año 1910, cuando realmente hubo una restauración espiritual impresionante en esta nación, en el ámbito evangélico, la gente piensa de que todo el país se convirtió a Cristo. No, a la iglesia evangélica le costó una barbaridad crecer en los números, muchachos. La iglesia evangélica recién despega 20 años después de ese Pentecostés del año 1910. La expansión comienza en el año 1930. Cuando se divide, en el año 32 realmente, la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y la Evangélica Pentecostal. La Evangélica Pentecostal sigue las líneas de un gran dirigente como Mr. Hoover, y la Iglesia Metodista Pentecostal tiene otro caudillo que más que líder era caudillo, don Manuel Umaña Salinas. Fundadores de tremendos movimientos. Pero la iglesia más grande fue siempre la Metodista Pentecostal de Chile, en cuya casa hoy tenemos la alegría de estar. Esa cuestión hay que reconocerla. Y realmente todos los movimientos pentecostales de este país salieron de la Metodista Pentecostal de Chile. Incluso si ustedes empiezan a revisar su árbol genealógico, todos nosotros somos miembros en el origen de una iglesia milenaria como esta. Esa es nuestra historia. Y podemos tener muchos mejores logros que los que hemos tenido antes. De tal manera que hay que enfrentar el futuro. La restauración es toda futura.
La restauración de la que habla la Biblia en este texto del 21, que es lo que hemos leído, es la restauración del milenio. No es una restauración para ahora. La restauración del milenio es una cuestión que está muy para adelante en el tiempo. Y Jesús habla 2 veces en el libro de Mateo sobre la restauración, que lo habla siempre en visión de esa época milenial, donde dice que los apóstoles se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. De tal manera que es una cuestión completamente futura. La restauración de todas las cosas no la vamos a hacer nosotros, ni tú, ni yo, ni ese, ni aquel. La hará solo el Mesías cuando venga a instalar su reino sobre la tierra. De tal manera que todo lo que hay de aquí para adelante. Gracias, muchachos, la verdad es que hace un calor salvaje aquí. Igual nos vamos a sacar la chaqueta porque el calor es bárbaro. La restauración la hará Cristo y la hará justamente en ese momento en que instaure su reino milenial, no antes. De tal manera que la restauración de la iglesia no es una cuestión que yo la voy a lograr, ni que otras iglesias lo van a lograr. Eso solo se logra en el día del advenimiento del reino de los cielos. De tal manera que todo lo que ocurre de aquí en adelante con respecto a restaurar la iglesia es una tarea pastoral que cada grupo tiene que asumir en su propiedad y limitado naturalmente en el perímetro de su jurisdicción, en lo que puede hacer cada uno. Ahora, yo he hablado muchas veces acerca del destino final de la historia, que es un tema recurrente dentro de mis prédicas apocalípticas, y evidentemente me doy cuenta que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo extremadamente peligroso. Que la iglesia no marcha hacia una hora esplendorosa de avivamiento, sino que marcha hacia la hora de la oscuridad, de la tentación, marcha hacia ese momento episódico terrible de las 10 vírgenes, cuando las 10, aún las inteligentes y las otras que no eran inteligentes, cabecearon todas y se durmieron. Ese es el final de esta historia. La iglesia en sí marcha a pasos agigantados hacia un evento que el apóstol Pablo lo llama la apostasía, que es la negación de la fe, cuando la gente deja a Dios. La gente no deja los templos ni deja los sistemas religiosos, la gente deja a Dios, se olvida de Dios, se olvida del amor a Dios y se olvida del amor al prójimo. Los tipos se olvidan de la fe auténtica y verdadera y asumen otro tipo de fe que no tiene nada que ver con la fe pura del Evangelio. Este es el tiempo de la apostasía, este es el tiempo de las tinieblas, este es el tiempo donde la verdad se oculta o de alguna manera se pone detrás de un bastidor y poca gente la va a ver. Este es el tiempo donde la gente tiene comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se levantarán falsos profetas y falsos cristos. Y la palabra auténtica y verdadera, la mayoría de la gente no la va a soportar. Por eso la Biblia dice que vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y este es un tiempo donde muchos locos hacen gargaritas con la sana doctrina. No es cuestión solo de tener sana doctrina, muchachos. Aquí también hay que tener sano testimonio. Porque un montón de locos son iglesias de sana doctrina y cuando vos revisáis el currículum de esos tipos son unos delincuentes. Es cuestión de ver la gente que hay en la internet para darte cuenta de lo que te estoy hablando. Entonces hay muchos locos que posan de pietista, pero cuando vamos al testimonio, a lo que realmente queda después de toda esta farándula religiosa, que es el testimonio, que eso es lo único que vale en resumidas cuentas, hay muy poco o nada. Entonces vivimos en una época de apostasía pura, terrible, donde cada uno tiene que ver cómo salva su pellejo. Porque no es fácil, hermanos, mantenerse en el camino de la verdad en este tiempo en que estamos viviendo. Sobre todo cuando conceptos tan profundos del Evangelio como la conversión, el nuevo nacimiento, los conceptos escatológicos y teológicos del hombre nuevo, del que ha nacido de nuevo en Cristo, son cuestiones que la gente realmente no las tiene claras. La conversión de la gente antes era una conversión profunda, una conversión catastrófica, una conversión dramática. De un solo golpe los tipos se convertían.
Hoy en día lo hacen en cómodas cuotas mensuales, como si esta cuestión fuera la compra de una lavadora. La termináis de pagar 4 años después. Es más o menos el tiempo que se demora en coserse uno de estos tipos que se acercan a nuestras iglesias. A la gente le cuesta convertirse. Y la verdad es que nadie quiere convertirse al contado. Todos los locos piden crédito. Pero tú sabés que Dios no da crédito. Dios es cash now, dinero instantáneo. O pagamos ahora o no pagamos nunca. Por eso la conversión es una cuestión sustancial en el evangelio auténtico. No es cosa simplemente de captar gente en una prédica. El tema es cómo llevarlos a sobreponerse a esa etapa de creyente. Estamos llenos de creyentes, pero tenemos que hacer discípulos, no creyentes. Es decir, antes del discípulo está el creyente, pero uno en la palabra tiene que mover a la gente hacia un discipulado auténtico. Estamos llenos de creyentes, todos los locos son creyentes. Pero de ahí a tener discípulos es otra historia, muchachos. Y el discípulo es el que vive a Cristo. El discípulo está conectado a Cristo de manera directa, a la corriente industrial, 380. Los otros, los creyentes, andan todos a pila, como la Duracell, los mejores, y otros pila Sony a 4x500 en la feria. Esos locos vienen a la iglesia y aguantan una sola reunión nomás con las pilas buenas. Al otro culto hay que cambiarle las pilas porque esos locos ya no sirven más. Entonces, con gente así, cuando hablamos de la restauración de todas las cosas, es una cuestión que en el concepto de muchos predicadores no solamente pasa por estos lineamientos espirituales, sino que también, sobre todo la gente que predica mucho sobre el concepto del reino de Dios sobre la tierra, creen que la iglesia también tiene que de alguna manera pasar por estos aspectos políticos donde la iglesia se posesiona en el gobierno y desde allí gobierna y desde el parlamento dicta leyes y desde el poder judicial aplica la ley. Es el mundo soñado. Pero de repente nos damos cuenta que hay otros países que ya pasaron por ese camino. Y cuando vemos los resultados de esa gente, nos damos cuenta que lo mismo que esa gente vivió es lo que nosotros podríamos llegar hipotéticamente a vivir. Siempre que hay elecciones de presidente como las que tenemos ahora cerca, están las aprensiones de la iglesia. ¿Quién será mejor para ser presidente de este país? Y sobre todo en un momento crucial como el que estamos viviendo ahora, donde 2 mujeres son las que tienen las mayores posibilidades de convertirse en presidentas de este país. Y tú te das cuenta que es difícil elegir. Si es por valores morales, tenéis muy poco donde meterle la tijera al paño porque los tipos no son ninguno santo. Ni una ni la otra. La ventaja de la señora Evelyn es que es evangélica, miembro de la iglesia luterana. Y a lo mejor por ese lado y por ese rollo nosotros los evangélicos deberíamos disparar para allá, pero una cosa es ser evangélico y otra cosa es ser profundamente discípulo de Cristo. Tú te das cuenta que esas cuestiones son religiones muy superficiales, muy de piel. Los luteranos en sí es muy difícil que sean profundamente cristianos. Son más bien mundanos que cristianos, la verdad. Y tienen un muy poco compromiso con la fe profunda del Evangelio de Lutero. Por lo tanto, no hay mucho que agarrar en este tránsito. Y la iglesia evangélica siempre se pregunta qué haremos nosotros frente a estas realidades. Hay gente que piensa que si la iglesia eligiera un presidente evangélico, podría el tipo cambiar a la gente. Y otros piensan de que teniendo diputados y senadores evangélicos, las cosas en este país marcharían mejor. Mira, hay varios países en América Latina que tienen senadores y diputados evangélicos en el Congreso de este país, como el caso de Brasil, por ejemplo, que tiene como casi 80 personas entre diputados y senadores que son miembros del Congreso, del Parlamento brasileño. Y tú mides, igual que en México, que es la otra potencia latinoamericana, y tú mides lo que se llama el grado de corrupción de esas naciones, y tú te das cuenta que Chile, sin tener ningún representante evangélico en el Parlamento, comparado con Brasil y con México, que sí tienen representaciones parlamentarias,
El índice de corrupción de esas naciones es terriblemente alto con respecto a Chile. Y que Chile es el país más honesto de esta región, sin tener ningún parlamentario evangélico. ¿Cómo te explicáis tú que la tremenda influencia que pueden tener esos legisladores, que son parte de un Congreso, de un país tan poderoso como Brasil, que tiene como 200 millones de habitantes, no hayan sido capaces de gravitar sobre el orden de esa nación y sobre la estructura moral del país de la manera como debieron hacerlo? Aparte, los evangélicos en Brasil son 50 millones, hermano. Son la cuarta parte de toda la población brasileña. Una tremenda influencia. Y aquí en Chile nosotros somos 4 millones, que somos el 25% también. Y la influencia de la iglesia evangélica en el país se nota. La iglesia evangélica tiene una gravitación espiritual extraordinaria en esta nación. Por eso es que el país está en la situación que está. Esta nación ha sido una nación bendecida por la mano del Señor. Y con toda certeza en el futuro será una de las naciones más poderosas del mundo, comparado el territorio y la cantidad de gente que tienen. Este país será un país lumbrera del Evangelio en el futuro, a pesar de la prédica desastrosa que siempre enfrento, diciéndole a la gente que marchamos hacia la peor oscuridad que hay. Indudablemente que ese es el destino final de toda esta cuestión apóstata, pero las excepciones puede marcarlas cada país si dentro de ese país hay iglesias que buscan al Señor. Cuando la gente quebranta su corazón, cuando la gente busca a Dios, Dios restaura la tierra. No importa lo que sea la profecía o lo que la profecía diga, Dios hace cambios, altera la palabra profética, altera los juicios, los pospone o definitivamente los anula. Cuando el corazón de la iglesia conmueve el trono divino con su oración, con su compromiso y con su fidelidad al Eterno. Amén. Por eso nosotros podemos cambiar las cosas. Una cosa es lo que el destino diga, otra cosa es lo que será ese destino después de nuestra actitud frente al Señor. No todo está perdido, muchachos. Cuando yo aterrizo este tipo de temas pensando en Chile, particularmente en la restauración de la iglesia en este país, les digo que los pronósticos para esta nación son extraordinarios. Dios va a restaurar esta nación. Yo me recuerdo, hemos estado antes con Medardo Mora y con otros próceres, me acuerdo en la ciudad de Curicó, en el año 2000, imagínate, hace casi 15 años atrás, en el Club de Leones, me acuerdo, Iván Quesada, que está acá, organizó esa reunión, y me recuerdo de los temas porque los tengo grabados. Chile en la visión profética del nuevo milenio. Era año 2000. Y la palabra fluye, como la veo hoy, cumplida y con posibilidades tremendas de sobrepasar el cumplimiento de esas visiones proféticas de ese tiempo. Chile es un país que va a tener una iglesia extraordinaria. Los números en esta nación van a arrasar, la gente evangélica va a crecer de manera tremenda. Dios va a convertir esta nación a Cristo y vamos a pasar el 50% de la población con toda certeza en el umbral del año 2020. Necesitamos plantar 30.000 iglesias nuevas. Tenemos 20.000 puntos de reunión en este momento en todo el país. El punto de saturación está en 50.000 iglesias plantadas a través de toda esta república. Y se puede hacer con la gente que está, hermano, podemos lograr 10 veces ese número. Por eso los pastores tienen que ir viendo dónde disparan las flechas del mañana. Estos tipos hay que mandarlos a misionar, a plantar iglesias, a levantar lugares de adoración al Señor. No de concentrar y agrupar las cosas simplemente con ningún propósito específico. La iglesia tiene que ser un centro de evangelización. La gente tiene que volver a las calles. Aprovechando que estamos en la Pentecostal de Chile aquí, la iglesia evangélica, o sea, la iglesia metodista pentecostal de Chile, fue siempre una iglesia callejera, una iglesia de calle, una iglesia con predicadores a la calle. Y después del año 1932 se agregó esta cuestión del guitarreo callejero
porque aparecieron unos tipos que le hacían a la guitarra en ese viejo tiempo y ellos impulsaron esta cuestión de meter los coros instrumentales en las iglesias de la Metodista Pentecostal. Una cuestión extraordinaria. La iglesia Metodista Pentecostal es una iglesia de calle y todos los pentecostales son callejeros. La iglesia Metodista Pentecostal, que es nuestra principal iglesia en este país, nunca debe dejar de predicar a la calle. Y no importa que los tipos que prediquen a la calle sean ingenieros, o sean médicos, o sean abogados. Igual tienen que salir a la calle a hablarle en estas poblaciones marginales de lo que Dios puede hacer con sus vidas. Cuando la iglesia se vuelve pituca, cuando la iglesia se mete en el ABC1, estos locos se vuelven cómodos. Dios los sacó del hambre, de la miseria, cuando eran nada. Y Dios los puso en lugares de gloria y ahora estos locos no quieren hablarle a este país de lo que Dios ha hecho con ellos. Sí, Señor. Por eso los problemas que tiene la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en este momento, que lo conocemos todos, que los tipos tienen más cabezas que la bestia apocalíptica. ¿Sabéis por qué los tienen? Porque dejaron de hacer lo que nunca debieron haber dejado de hacer, que es ser una sola iglesia militante, predicadora, evangelizadora, una iglesia de la calle. Porque a esta iglesia Dios le dio el poder y la potestad de ganar a esta nación para Cristo. Aunque les parezca increíble esto mismo que tú estás escuchando, me invitan a mí a predicar en la Metodista Pentecostal de Chile. He estado en un montón de iglesias y les digo lo mismo que digo hoy. Porque este es el mensaje de Dios para la iglesia. Vos no tenéis que tener miedo a la gente, porque esta es la verdad. Pero hay asomo de avivamiento. Hoy día alguien me contaba que el día de ayer por la noche, tarde noche, alguien con una guitarra subido en la colina de la Pincoya, donde están todas las casas reunidas ahí, tocando la guitarra, cantaba el himno Señor mi Dios, y después de su canto se largó a predicar el predicador solitario. Eso es avivamiento. Alguien que está agradecido, alguien que tiene pasión por Cristo, alguien que quiere que otros conozcan a Cristo. En una población como la Pincoya, que son un ancho de delincuentes, como los robles en colina, pero ahí donde la lucecita de la luciérnaga tiene que brillar. Y gloria a Dios porque hay testigos de Cristo que no tienen miedo ni vergüenza, sino que tienen gratitud en el alma y una profunda pasión para restaurar a esta nación. El otro día unos amigos de gentes que danzan, que saltan, que brincan, hablar en lenguas, profetizar, sacar a la gente de los bancos, ponerle las manos encima y orar por ellos, echar fuera demonios, orar por los enfermos. Yo evidentemente no estoy en ese pentecostalismo porque lo mío es otra cosa. Pero te parecerá increíble que sentí presencia de Dios. Yo que soy un loco frío, me estremecía. Amén. Veía a las señoras danzar, pasaban por mi lado, en cualquier momento me agarraban y me ponían las manos esas viejas encima. Y te juro que hubiera salido igual a bailar con ellas, porque es el avivamiento. Eri, ¿me das de eso? No es que esté a punto de llorar, hermano. Tráemela para acá, por favor. Ah, muchas gracias. Pero me emociona el movimiento del Espíritu. Lo siento, no te digo que lo conozco, pero lo siento. Y qué bueno es dejarse llevar por la misericordia y la palabra del Señor. Muchas gracias, Carlos. Este tipo muy atento, Carlito. Ya lo van a conocer. De los muchachos de Coronel. Buenísimos amigos. Dios está restaurando la iglesia.
Y Dios está haciendo cosas notables con personas que ni siquiera imaginamos. De tal manera que no tengamos miedo de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Y sobre todo, traten que la restauración no sea al modo nuestro. Porque el gran problema de los seres humanos, que las cuestiones creemos que si no las hacemos como nosotros las pensamos, estas cuestiones no funcionan. No, deja que Dios se mueva. Y Dios no tiene solamente una forma de hacer las cosas, Dios es múltiple. Dios tiene formas diversas de llegar a lograr sus metas y alcanzar sus logros. Por lo tanto, yo tengo que ser un tipo a la expectativa. Señor, ¿para dónde queréis que vaya? Este es tu movimiento hoy. Dios acontece, Dios fluye. Y Dios no tiene por qué repetir las mismas cosas conmigo todos los días. Y Dios no tiene por qué hacer las mismas cosas conmigo que las que hace con ustedes. Dios es diverso, Dios se inventa panoramas. El Señor diseña cada día un accionar de gloria. Dios acontece. Y el avivamiento que va viniendo sobre esta nación es extraordinario. Este país va a ser una nación próspera, una nación grande, una nación poderosa. Esta nación tiene poca población. Y es como cuando tú invitáis a un montón de gente, tenéis una buena comida y llegan 4 gatos a comer. ¿Y qué tú le decías a la gente? Más vamos a comer nosotros. Un poco para consolarte también de que no vinieron todos los que esperáis que vengan a la comida. Pero en el fondo es verdad. Porque si hay 4 comiendo y invitaste a 8, significa que hay el doble de comida para los 4. Chile es ese tipo de país. Este país tiene poca población comparado con el territorio y con las proyecciones que tiene. Este país va a ser la sexta, en este momento es la 6ª potencia alimentaria que hay en el mundo, hermanos. Es decir, es un país que tiene una proyección económica impresionante. Y vuelvo a decir lo que dije en esa profecía del año 2000. Este país va a ser un país de millonarios, de gente de plata. Pero te hablo de locos platudos. Y vos empezáis a ver un poco los autos que veía allá afuera. Es difícil ver un cachivache que se está cayendo a pedazos. Yo llegué temprano, pero vi unos cuantos autos muy buenos. Y más los que llegaron después, imagínate los que se vinieron. Generalmente siempre se vienen, los tipos que tienen mejores autos siempre llegan después. Así que es cosa de asomarse para allá para ver Mercedes-Benz, Audi, BMW, de ver autos de alta gama aquí. Es porque Dios prospera a su iglesia. Y porque este país es un país de restauración. Esta nación va a ser una nación de inmigrantes como Estados Unidos de América. Gentes de todos los países del mundo, escucha bien la palabra profética. Gentes de todos los países del mundo vendrán a esta nación. Porque esta nación será como fue la tierra prometida en los tiempos de la conquista, tierra de la que fluye leche y miel, y habrá abundancia para todos, y la gente comerá y recogerá, como cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, recogieron lo que sobraba en abundantes canastos. Dios bendecirá a esta nación. Los hijos de ustedes tendrán más dinero que todo el dinero que ustedes tuvieron en su vida y alcanzarán niveles de cultura que ustedes nunca soñaron. Esta nación será una nación grande, poderosa, fuerte. Esta nación será una nación misionera. Enviará misioneros al mundo, a todas las naciones de la tierra. Este país va a disparar la flecha de las misiones. Porque para que un país sea potencia misionera, se necesita sustancialmente que ese país sea un país rico, porque no podía hacer misiones mundiales si no tenéis plata para mandar a los tipos a predicar. Pero Dios va a bendecir a esta nación y va a proveer riqueza para que la gente sean vectores de misioneros, proyectores de misioneros, sean plataformas de misioneros que salen al mundo a predicar a Cristo en este tiempo tremendo de la restauración de todas las cosas. Seguramente no todos ustedes irán, pero irán sus hijos, irán sus nietos. Y Dios les va a dar riqueza y les va a dar abundancia,
para que puedan proyectar a sus hijos y a sus nietos en las misiones mundiales. Porque toda la gente que invierte en misiones mundiales, Dios la bendice. Tú tienes que hacer un día la prueba. Consíguete un misionero que esté en África. Hay chilenos que están en África predicando. Empieza a enviarles plata a esos locos. No importa lo que sea. 50,000, 100,000 pesos cada cierto tiempo. Tú vas a ver cómo Dios bendice a la gente que pone plata en las misiones internacionales. Ese es un secreto. Es mejor que el diezmo, mejor que la ofrenda. Las misiones internacionales es otra cosa, porque cumple la visión de Cristo, ir por el mundo y predicar el Evangelio. No es para plantar iglesias dentro, no, es para disparar más allá la flecha. Este país nuestro es un país que va a ser salvaguardado de muchas tribulaciones y conflictos. Esta es una nación gemela del pueblo de Israel. De la forma como Dios protege a su pueblo Israel, así también Dios va a proteger a Chile. Hay un ángel dispuesto por la mano de Dios para guardar a esta nación. Así como Miguel, el príncipe del ejército de Dios, lucha a favor del pueblo de Israel, Dios también ha asignado un ángel a este país, cuyo nombre no conozco, solo sé que existe, y su misión es proteger esta nación. Amén, lo creo profundamente. No necesito ver al ángel de Jehová. Lo he sentido, lo veo la sombra, la silueta, el paso del ángel por esta nación. Y me siento confortado y me siento reanimado, porque sé que este país es una nación elegida por la mano de Dios para levantar una gigantesca iglesia cristiana, que va a ser una iglesia que restaure mucha gente en otras partes del mundo a través de las misiones internacionales. En este momento los tipos ni siquiera conocen geografía. Seguramente la mayoría de ustedes nunca vieron un mapa mundi. Y no es que lo esté insultando, pero la cuestión es así. Los tipos ni siquiera conocen un plano de la ciudad de Santiago, menos van a conocer el mapa del mundo. Pero les digo, cómprense un bendito atlas, agárrenlo y junto con la Biblia ténganlo y oren por las naciones. Y digan, Señor, yo capaz que nunca voy a ir tan lejos, pero algún día mis nietos o mis hijos, estos pequeños que están viviendo en nuestra escuela dominical, a quienes les predicamos la palabra, ellos serán las flechas que vamos a lanzar al futuro. Y quiero, Señor, que este mundo cuya cartografía tengo aquí sea bendecido por el poder de tu palabra, y que algún día misioneros chilenos pongan la bandera del reino de Dios en naciones que nunca conocimos. Eso es la restauración de la iglesia. Cuando la iglesia vive la pasión por evangelizar, la iglesia se renueva, porque la restauración es renovación. Y la iglesia se renueva en la evangelización, muchachos. No hay ninguna cosa más extraordinaria que tener una iglesia donde tú ves gente que se convierte en todos los días. Y la Biblia dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvados. Esa cuestión es como ver nacer guaguas. Se te hacen chicas las maternidades y tenés que tener médicos especialistas, matronas, porque las guaguas nacen pero a raudales, hermano. El evangelio es lo mismo, la iglesia debe ser una maternidad, pero estos locos hace tanto que no se reproducen que más bien parece una empresa funeraria, están esperando que se mueran todos los viejos para pagar la luz. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene fertilidad, tiene capacidad de reproducción. La iglesia de Cristo es un árbol generoso que da fruto para vida eterna. Amén, me gusta. Me gusta porque todos ustedes han escuchado que Ernesto Silva, este viejo predicador, va a vivir 100 años. Así que estamos proyectados junto con la Erika para ver el año 2050. Yo me imagino todos los días de mi vida sueño con ese horizonte de gloria. Una iglesia desarrollada, bendita, crecida, multiplicada.
una iglesia de multitudes, un país transformado, un país desarrollado, un país del primer mundo, un país rico. Un país que habrá dejado atrás la miseria, la delincuencia. Una nación que haya dejado atrás todos los problemas sociales que tiene. Una nación que tenga menos cárceles. Una nación que tenga menos hospitales. Una nación con menos farmacias. Porque cuando el Señor viene y predicamos su palabra, Dios sana la tierra. Dios sana el corazón, este país está enfermo de la cabeza y un montón de locos que tienen los caules pelados, tipos deprimidos, amigos de las licencias médicas. Si hubiera que meterlos a hospitales psiquiátricos, habría más gente en hospitales psiquiátricos que en los hospitales convencionales. Este es un país que tiene problemas mentales severos. Pero el Dios que nos arregló la cabeza a nosotros también puede tocar a esta manada de locos que está fuera de la iglesia. Porque si Dios no nos hubiera llamado a su evangelio, seríamos como ellos, peores que los tipos que están fuera de la iglesia. Pero solo por su gracia, solo por su misericordia, solo por su sangre que nos redimió, estamos aquí. Amén. Veo las multitudes cuando salen del Estadio Nacional después de un partido de la selección chilena. Y digo, porque me gusta ver esa escena cuando salen los tipos. Digo, ahí, Señor, está la iglesia del futuro. No los veo como devotos de la selección nacional. Los veo saliendo de nuestras catedrales, a manadas, alabando a Dios. Ahora salen medios borrachos con una botella de cerveza en la mano, pero algún día esas multitudes saldrán con la Biblia en la mano, alabando a Dios, cantando al Eterno. Y en lugar de meterse a hacer desórdenes y a hacer pedazos la ciudad, esas multitudes cantarán y alabarán al Eterno. Eso es lo que veremos nosotros en un mañana cercano. Esa es la restauración. Los sueños. Estoy aquí con ustedes, como los viejos que seguramente por los años que tienen, los viejos chochean. Seguro que es como la Biblia dice que los viejos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Y yo estoy viejo. Ahora es el tiempo de los sueños para este abuelo. Pero aquí hay gente joven que tiene que ver visiones. ¿Quieren ponerse en pie, por favor? Amén, amén, amén. Levante su mano en el lugar que está. Dele gracias a Dios. Esta reunión es extraordinaria. Está la iglesia llena, viejo. Y este es un salón que cabe un montón de gente. Gloria a Dios por eso. Se están transmitiendo este culto vía internet a mucha gente en otras partes del mundo. Estamos agradecidos al Señor por esta reunión. Por eso levante su mano con fe, con fuerza. Usted es padre de familia, usted, señora, hermana, es la mujer que conoce a Cristo en su familia. Usted profetice sobre sus hijos la bendición del Eterno. Usted hoy, en este instante, tiene en su boca una palabra profética que puede cambiar el destino de su familia. Usted, hermano, es la cabeza visible de su casa. Profetice sobre su esposa, sobre sus hijos y sobre sus nietos toda la bendición y la gloria del Señor que se derramará sobre esta nación. El mundo marcha hacia el caos, hacia la destrucción, hacia la apostasía. Pero bienaventurados los que mantienen la lámpara encendida. Por eso estamos aquí hoy, por eso. Porque tenemos deseos de que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas con su presencia y nos mantengamos alerta en esta hora crucial que vive el mundo. Los demás dormirán, los demás estarán en guerra. Nosotros estaremos despiertos, vigilantes y en paz.
Otra gente tendrá hambre, nosotros estaremos en la mesa del banquete. Otra gente verán cómo sus hijos se pierden y se matan en las guerras del mundo. Pero los hijos de esta nación estarán en nuestras iglesias, alabando al Dios de la palabra, porque no han nacido para perder la vida en los campos de la guerra, sino que han nacido para alabar al Eterno y a su gloriosa palabra. Profetice sobre sus hijos la bendición. Declare los hombres y mujeres de la palabra. Declare los misioneros, portadores de las buenas nuevas al mundo. Señor, aquí está nuestra vida, mi corazón, soñando con esta gente preciosa que me da ánimos profundos solamente verlos. Oh Señor, porque aquí en esta gente hay esperanza. Esta gente representa el mañana. Esta gente representa el futuro de la iglesia chilena. Esto es lo que seremos algún día, una potencia mundial en evangelismo. Seremos predicadores de élite. Nos llamarán de todas partes del mundo para escuchar a los predicadores de esta nación. Porque el fuego de Dios va a llenar el corazón de la iglesia chilena como nunca antes lo imaginamos. Aleluya. Y trae, Señor, sobre este país tu presencia, ese glorioso caminar de tu Espíritu Santo, que llene el corazón de tus profetas y de tus mensajeros, para que esta nación sea una nación convertida y puesta a los pies de Cristo. Y trae sobre tu iglesia la pasión por amarte. Que esta gente te ame, Señor, apasionadamente. Y que el Espíritu Santo nos llene de fuego y de luz, de calor y de luz, para alumbrar a un país que necesita ser orientado en esta hora crucial que vive. El destino de esta nación no está en manos de los políticos, ni está en manos de los economistas. El destino de esta nación no está en manos de los que ven el mañana. Esta nación está en manos de aquel que es el Dios de Jacob, la esperanza de Israel. Esta nación está en manos de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, el gran yo soy, el primero y el último. Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón. ¡Aleluya! Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el pastor de las ovejas, Él es la puerta, Él es el pan que bajó del cielo, Él es el agua viva, es sol de justicia, la estrella resplandeciente de la mañana, el Señor cuya gloria estamos viendo y veremos. Oh, gloria a Dios, en el nombre de Jesús y para la gloria del Señor. Lo pedimos y lo recibimos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Amén, amén. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. El culto continúa, la palabra de Dios sigue brillando. Siéntense, hermanos, alguien vendrá por acá. Seguramente tendremos a la gente de la alabanza. Les damos la bienvenida a aquellos que no hemos tenido oportunidad de saludar, pero desde aquí les decimos bienvenidos al banquete de la palabra. Una hora de temas suficientes. Les agradezco. Gracias, Eduardo, por organizar la reunión y por la alegría de estar frente a esta congregación tan hermosa y preciosa. Que Dios nos dé de la bendición de su presencia siempre. Gozarte en Dios, porque la casa de David se restauró.